Un cordial saludo a todos mis hermanos con esta celebración, entrada gloriosa, triunfante de Jesús a Jerusalén. Iniciamos esta Semana Santa. Oremos para que verdaderamente este tiempo que hemos hecho de este caminar cuaresmal nos haya servido para que poco a poco hemos experimentado esa profundidad, ese encuentro definitivo con el Señor de la vida, con el Señor de nuestra salvación. La intención de la Eucaristía fue el eterno descanso de Juanito y Gustavo Piedrahita, intención Guillermina Piedrahita, también por la acción de gracias por la vida matrimonial de Alejandro Álvarez y Laura Chaverra en sus primeros 6 años de iglesia doméstica, también el cumpleaños de Jefferson Torres Correa y también de Ruth Pérez de Calle, mi señora madre que está cumpliendo 90 años de vida. Intención, los hijos, los nietos, los bisnietos y las 2 tataranietas. Y nos reunimos como siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor misericordioso del Padre, en comunión con el Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis queridos hermanos, antes de celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, le pedimos la gracia de guardar las enseñanzas de su pasión y así tener parte un día en su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua iniciada para saber decir al abatido,
una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído, y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que le ponga a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo, temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En presencia de
Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué quieres darme? Y yo os entrego a Jesús. Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena pascual? Él contestó: Ir a casa de fulano y decirle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: No seré yo, Señor. Él respondió: El que ha mojado de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: No seré yo, Rabí. Él respondió: Así es. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo: Bebed todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Y yo digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche vais a caer todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos te falten, yo jamás te fallaré. Jesús le dijo: Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: Me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Entonces dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos porque tenían los ojos cargados. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo:
ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantados, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: El hombre a quien yo bese, ese es. Agarrarlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, Rabí. y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada. Quien usa espada, a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces no se cumpliría la escritura que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me detuviste. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro, se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que dijeron: Este hombre afirmó: soy capaz de destruir ese santuario de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: Nada respondes. ¿Qué hay de cierto en lo que dicen los testigos contra ti? Jesús le respondió: En nombre del Dios vivo te exijo que nos declares si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Blasfemia. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ahí está. Vosotros mismos acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos contestaron: Merece la pena de muerte. Entonces le escupieron la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Mesías, si eres el profeta, adivina quién fue el que te golpeó. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: Tú también andabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé de qué estás hablando. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Este andaba con Jesús el de Nazaret. Otra vez negó él con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Claro que tú también eres de esa gente, pues tu manera de hablar te traiciona. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: Ni siquiera conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús:
antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato el gobernador. Entonces Judas, el traidor, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes, diciendo: Cometí un pecado entregando a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿Qué nos interesa a nosotros? Eso es cosa tuya. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: No podemos echar esta plata en el arca de las ofrendas, pues es dinero pagado por la muerte de un hombre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso, aquel campo se llama todavía Campo de Sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata y el precio de uno que fue tasado según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes de cuántas cosas te acusan? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Entonces, un preso famoso llamado Barrabás, cuando la gente acudió, les dijo a Pilato: ¿A quién queréis que os deje libre? ¿A Jesús, Barrabás, o a Jesús al que llaman el Mesías? Pues sabían que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: Deja en paz a ese hombre inocente, pues anoche tuve muchas pesadillas por causa de él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos queréis que os deje libre? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús al que llaman el Mesías? Contestaron todos. Que lo crucifiquen. Pilato insistió, ¿Y qué crimen ha cometido? pero ellos gritaban más fuerte. Que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo: Yo no soy culpable de la muerte de este hombre. Allá veréis vosotros. Y el pueblo entero contestó: Nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y, doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándolas a suerte, y luego se sentaron a custodiarlo.
Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían meneando la cabeza: ¿No ibas a destruir el santuario y a reconstruirlo en 3 días? Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y bájate de la cruz. Los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: A otro salvó, pero él mismo no puede salvarse. ¿No es el Rey de Israel? Que baje de la cruz y creeremos en él. Puso su confianza en Dios, pues que lo libre ahora si tanto lo quiere. ¿No decía que era el Hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani. es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: Está llamando a Elías. Uno de ellos fue corriendo. Enseguida cogió una esponja empapada con vinagre y sujetándola en una caña le dio a beber. Los demás decían: Espera a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Vamos por un momento allí en nuestra casa, nosotros acá, a ponernos de rodillas y a contemplar la muerte del Señor. Pueden levantarse. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de la tumba, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo. Entre ellas, María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí, sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron un grupo de sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor gobernador, nos hemos acordado de que aquel embustero dijo, estando todavía vivo, que a los 3 días resucitaría. Ordena pues que aseguren bien la tumba hasta el 3er día. No vaya a ser que los discípulos de ese hombre se roben el cadáver y digan al pueblo que resucitó entre los muertos.
Así, el último engaño sería peor que el primero. Pilato contestó: Ahí tenéis la guardia. Id y asegurad la tumba como sabéis. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a Gloria ti, Señor Jesús. Definitivamente los primeros cristianos la tenían muy clara. A partir de esos acontecimientos pospascuales, sabían que la fe en un Dios crucificado solamente podía considerarse una locura y un escándalo. Ciertamente, aquellos discípulos de esos primeros acontecimientos pascuales descubrieron en ese crucificado, torturado por aquellas autoridades religiosas y políticas, la fuerza destructora del mal, la crueldad del odio, el fanatismo de la mentira. Pero es ahí, precisamente en esa víctima inocente, en lo que los seguidores de Jesús vemos identificado a un Dios con todas aquellas personas crucificadas en toda la historia, en todos los tiempos. Se nos muestra al amado despojado de todo poder dominador. Encontramos al amado totalmente despojado de toda belleza estética, de todo éxito de poder político y de toda aureola religiosa. Dios hoy se nos revela en lo más puro de su misterio, y es como amor y solamente amor. No existirá entonces un Dios apático, indiferente frente al dolor y la necesidad del ser humano. Solo un Dios que padece con nosotros, sufre nuestros sufrimientos, muere nuestra propia muerte. Es un Dios que se nos muestra definitivamente humilde y paciente, pero, atención, que respeta al final la libertad del ser humano. Porque, como lo vimos en todo este caminar cuaresmal, el Señor nos hace una propuesta en el cual nosotros la aceptamos o no la aceptamos. Pero si la aceptamos, estamos llamados totalmente y de una manera decidida a configurarnos, no solamente con su persona y su programa, sino también, mis queridos hermanos, también con su propio destino. A eso es lo que nosotros llamamos asumir la cruz. Es asumir el proyecto del Señor Jesús hasta las últimas consecuencias. Atención. Entonces, nosotros los cristianos seguiremos celebrando a ese Dios crucificado. Y lo seguimos celebrando es para que nosotros no olvidemos nunca ese amor loco de Dios a la humanidad, para mantener siempre vivo ese recuerdo de todos los crucificados que tenemos en todos los momentos de la historia en nuestras sociedades. Es así que ahí,
en el altar del sacrificio de la cruz, Jesús se va a convertir en esa fuerza. Jesús se convierte en ese poder que sostiene nuestra esperanza y nuestra lucha para un mundo más humano. Nos ha tocado esta semana mayor en el tiempo del virus, en el tiempo de esta epidemia que nos ha llenado de angustia, de miedos, de temores. Hoy, iniciando esta semana mayor, se nos invita a confiar en la propuesta de Jesús, a confiar en su amor infinito, capaz de entregar hasta las últimas consecuencias todo un proyecto para cada uno de nosotros, de vida y de salvación, pero que nos exige en este tiempo ese sentido humano que nos lleve a socorrer, a recurrir, a acercarnos, no solamente a aquellos que se han enfermado, no solamente a aquellos que han visto morir a sus seres queridos, sino a aquellos que en este momento pasan la necesidad del hambre, la necesidad de la falta del trabajo, la necesidad de sentirse verdaderamente amados y queridos. Oremos pues para que en este inicio de esta semana mayor, ustedes y yo seamos capaces de tener esa nueva mentalidad, capaz de traslucir esa presencia poderosa, viva, pero también humilde y eficaz de Jesús entre nosotros, entre una humanidad necesitada, pobre, enferma, temerosa, pero también en una humanidad llena de esperanza, llena de confianza, seguramente, en el proyecto del Señor Jesús. Amén. Los invito pues a todos ustedes para que a partir de esa experiencia profunda en la persona de Jesús y su proyecto de salvación, hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió al cielo. Y está sentado a la derecha de Dios Padre. Creo que desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Yo los invito a todos ustedes que en este momento de encuentro, de oración, oremos por todos nuestros hermanos que han sufrido de una manera más cruel, más dura, las consecuencias de esta pandemia que nos ha causado dolor, nos ha causado desesperanzas, pero han habido otros que les ha tocado sufrir con una manera más cruel y más profunda esta experiencia. Por los enfermos, por las familias de nuestros enfermos, para que esa fuerza y ese poder del crucificado los anime, los consuele, los levante. Oremos por aquellos que han perdido su trabajo,
o que segura más adelante lo perderá ante esta crisis que van a tener nuestros empresarios. Oremos por ellos, para que no pierdan la esperanza. Oremos para que pronto surjan nuevas oportunidades, surjan nuevos espacios para dignificar su vida por medio del trabajo. Oremos por nuestros microempresarios, los grandes empresarios, precisamente los empresarios, las tiendas, los almacenes de nuestro centro comercial aquí en Arcadia. Oremos por ellos para que pronto puedan seguir generando empleo, trabajo, oportunidades para todos nuestros hermanos. Oremos por cada uno de nosotros, para que el Señor nos aumente la fe, para que esta Semana Mayor sea la oportunidad de vivirla con más intensidad. Tenemos el espacio, tenemos el silencio para encontrarnos con nosotros mismos y con el mismo Jesús. Oremos para que nuestro corazón y nuestra mente verdaderamente se abra a esta nueva propuesta. Seamos unos nuevos cristianos, seamos una nueva humanidad en el que la dignidad, la justicia sea esa carta presentación para todos nosotros. Oremos al Señor. Acoge pues, Padre de bondad, estas oraciones que te hemos presentado y las que permanecen ahí en nuestros corazones, por Jesucristo nuestro Señor. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, tengo todo. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre misericordioso, por los méritos de la pasión gloriosa de tu unigénito, concédenos que tu perdón no tarde, y aunque no podemos merecerlo por nuestras obras, por mediación de este único sacrificio de tu Hijo, otórganos conseguir prontamente tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno.
por Cristo, Señor nuestro, quien siendo inocente se dignó sufrir por los pecadores e injustamente condenado, murió por los impíos. Con su muerte lavó nuestros pecados y con su resurrección nos adquirió la justificación. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. El Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus amigos, diciendo: tomad y beber todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Mis queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo
Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intersección confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esa víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en esta tarde en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos. Oremos especialmente por nuestros hermanos Juanito, Gustavo Piedrahita, que ya gozan de este banquete pascual. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el amado nos ha enseñado. Todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Como hermanos, démonos pues el saludo de paz y amistad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Miren,
aquí les presento al amado, al que todo lo puede, a Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos nosotros invitados aquí a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichosos los que se acogen a Él. Los invitamos en casa a unirse en este momento a la comunión espiritual. Sabemos que ya van varios días en que no hemos podido comulgar sacramentalmente. Sabemos también que la Iglesia nos ha dispensado del precepto dominical para que en casa nos cuidemos y cuidemos a los nuestros. Entonces se nos propone que vivamos este momento con la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En un momento de silencio ofrezcamos esa comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de la muerte, llámame. Mándame ir a ti para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre Celestial, alimentados con el pan de vida, te pedimos suplicantes que así como por la muerte de tu Hijo fortaleciste la esperanza de obtener cuanto la fe nos promete, nos concedas por su resurrección la plena posesión de la gloria a que aspiramos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclínense para recibir la bendición. Dios Padre misericordioso, que en la pasión de tu Hijo nos has dado ejemplo de amor, nos conceda por su servicio a Él y a los hombres la gracia de su bendición. Amén. Cristo, quien por su muerte alejó de nosotros la muerte eterna, nos conceda la gracia de la vida inmortal. Amén.
Así, imitando su ejemplo de humildad, participemos un día en su gloriosa resurrección. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios los bendiga. Amén, Padre. Feliz tarde. Igualmente. Bendita eres tú, María, entre todas las mujeres. María, bendito es el fruto, María, el fruto de tu vientre, Jesús. María, tú has creído. ¿Cómo es que la Madre del Señor viene a mí? Viene a mí. ¿Cómo es que la Madre del Señor viene a mí? Viene a mí. Porque apenas he escuchado su voz.